Estamos de regreso ya aquí en Los Periodistas y pues le damos la bienvenida. Estábamos antes de empezar esta entrevista definiendo cómo íbamos a llamar a Arantxa o Aranza o Aranza, porque nosotros tenemos un juego con la X, bueno, ustedes también, los españoles, y nosotros tenemos un juego que es casi imposible de resolver, es un trabalenguas, pero pues le damos la bienvenida a alguien que es muy necesario leer y consultar en el momento que está viviendo ahora mismo, no solamente Perú, sino América Latina, México. Ella tiene un libro que se llama El Lawfare. Se trata básicamente de estas nuevas maneras de realizar golpes de Estado en democracias a partir de o en nombre de la ley, como lo menciona el mismo libro, Álvaro. Y bienvenida, Arantxa. Gracias por estar aquí. Bien hallada, muchas gracias y no se preocupen, también los españoles tenemos problemas con la X, ¿no? Algunos todavía no han aprendido a escribir bien México y lo siguen escribiendo con J. Sí. Así que... Efectivamente, era lo que iba yo a señalar ahora que hablabas de eso. Pues siguen escribiendo México con J. Y bueno, es también correcto. Pero Arantxa Tirado, bienvenida a este espacio. En efecto, ¿qué es lo que, como autora de este libro, un libro fundamental sobre, pues ya no, que habla sobre el uso de la ley para derrocar, remover, inhabilitar gobiernos y gobernantes, como lo estamos viendo en el caso de Perú, pero ya lo vimos en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que fue a dar hasta la cárcel, y lo hemos visto también esta misma semana en Argentina con la vicepresidenta de ese país, pero no son los únicos casos. Pero para hablar de entrada, ¿qué es el lawfare o la guerra judicial que se vive en América Latina de manera específica? Bueno, pues el lawfare es una táctica bélica que entronca por su mismo nombre etimológicamente con el concepto de guerra y que ha sido teorizado no exclusivamente, pero principalmente por analistas y estrategas militares, como el uso de la ley para obtener objetivos bélicos sin disparar, neutralizar a un enemigo político, aniquilarlo, etcétera. Y es un procedimiento que se viene produciendo en la región, yo diría que incluso desde tiempos del desafuero Andrés Manuel López Obrador en 2004, y que luego hemos encontrado diferentes casos donde se repiten unas pautas, digamos, que serían los requisitos para hablar de lawfare, que sería una persecución judicial, armar causas con mayor o menor sustento, generalmente con poco sustento, por temas que pueden ser peregrinos, pero singularmente por una lucha contra la corrupción. Sin duda también el papel fundamental de los medios de comunicación para amplificar esas causas que a veces, insisto, no tienen sustento, pero que se ejecuta a través de los medios una presunción de culpabilidad a priori, antes incluso de que existan sentencias. Y luego un elemento fundamental que son los intereses geopolíticos, es decir, el uso del lawfare para mantener una correlación de fuerzas política que sea favorable a los intereses de expansión de las empresas de Estados Unidos en la región. Esos serían los elementos. Ahora bien, yo en mi libro hago una distinción, es decir, tenemos por un lado los casos de lawfare, como pudieran ser Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, lo que he mencionado del desafuero a López Obrador, más otros casos contra funcionarios intermedios de sus respectivas administraciones, sobre todo en el caso argentino y ecuatoriano. Pero también hay casos que no entrarían 100% en un lawfare, pero sí adoptan elementos del lawfare, es decir, de uso de la ley, bien sea ley electoral, de uso de las instituciones, es decir, un golpismo donde se puede utilizar bien sea al Parlamento, bien sea a organismos internacionales
bien sea a todo tipo de organismos, como pudieron ser el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009 o el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay. Y yo insertaría este caso concreto del presidente o expresidente ahora Pedro Castillo en Perú en este segundo grupo, donde no encontramos exclusivamente ese uso de la ley que también está presente, ¿no? Con esos elementos judiciales de persecución judicial, también desde instancias electorales y más, pero también hay otros elementos de protagonismo del Congreso, de choque de instituciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y de uso también de esas instituciones para el derrocamiento de presidentes. A darse estos golpes internos, golpes de Estado, Aranza, se necesita coordinar a muchas fuerzas que operan de manera coordinada, y no se trata nada más de un buró o un despacho de litigio estratégico, como suele llamárselos, porque hay varios por toda América Latina, sino una coordinación con otras fuerzas igualmente poderosas, poderes de facto, como el poder económico, los medios, el poder judicial, incluso tomar los congresos y utilizar los congresos. ¿Cuáles son las condiciones que permiten, pues, esta utilización de todo un aparato para derrocar regímenes democráticos? Sí, efectivamente hay una conjugación de diferentes poderes fácticos que se articulan para acometer estos golpes contra los mandatos legítimamente elegidos por las urnas. Y también un elemento, aparte de los que mencionabas, del poder económico, que puede ser nacional o internacional, también del poder mediático, que muchas veces, aparte de los oligopolios o duopolios existentes en los países, está esta conexión de proyección internacional también de las noticias, con uso de redes sociales, ¿no? para multiplicar esa, digamos, guerra psicológica de asentar esa verdad. El poder judicial también articulado y al servicio de intereses, aplicación extraterritorial de leyes de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, que también lo hemos visto. Y hay un elemento fundamental que es también la participación de aparatos de inteligencia de sectores del Estado que a veces están en activo, pero a veces no, y a veces son como un Estado paralelo. En estos días, Cristina Fernández, en respuesta a la sentencia, hablaba de un partido judicial y de la mafia, ¿no? De cómo hay un Estado paralelo en Argentina. Esto nos resuena mucho aquí en España, porque en los últimos tiempos se está hablando de estas cloacas del poder que están articulándose y sacando una serie de casos que se está demostrando que están armados y que no tienen ningún tipo de sustento contra los líderes de Unidas Podemos, y que, bueno, además cloacas del Estado con participación de expolicías, pero también con personajes en activo, o sea, gente que está al mando de ministerios de defensa, que está con puestos relevantes también en el Poder Judicial. Entonces, eso nos lleva a un debate sobre de quién es el Estado. O sea, los estados, ¿es suficiente con ganar elecciones y llegar al gobierno para dominar, controlar? No dominar en el mal sentido, sino controlar, ¿no? Desde la legitimidad que otorga el voto del soberano, del poder del pueblo, pues gestionar los recursos, decidir bajo mandato constitucional cómo operar. ¿Eso es suficiente para controlar el Estado? Pues parece ser que no. Parece ser que hay unos poderes fácticos que están incrustados en los estados de manera directa o en manera paralela, que están operando con otros poderes que están fuera del Estado, pero que tienen una capacidad de presión hacia el Estado mucho mayor que las poblaciones, ¿no? Como son los medios de comunicación, como son el sector empresarial, y que no respetan las reglas democráticas que se supone que tendrían que respetar. Aranza, no solamente viviste tú en México 11 años, entiendo, sino que
eres observadora de la realidad latinoamericana y mexicana. Yo te quiero preguntar específicamente por el caso mexicano y específicamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ganó el gobierno, pero siguen existiendo poderes. Tú ya los mencionabas: el poder económico, el poder mediático, parte del poder o el poder judicial, todavía muy cooptado por el antiguo régimen, y otras fuerzas, no solamente fácticas, sino institucionales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INAI, otros aspectos de la vida institucional de México, otros ámbitos de la vida institucional de México formales, que están también haciendo uso de los instrumentos jurídicos con el propósito de debilitar y eventualmente expulsar del gobierno a Andrés Manuel López Obrador y al proyecto que él tiene. ¿Tú qué elementos de la guerra judicial o del lawfare ves en el caso de México? Un elemento importante que está de fondo, aunque debería estar en primer plano en estos debates, es el carácter de clase de quien está inserto en las instituciones del Estado. ¿Qué encontramos en el Poder Judicial? Pues encontramos, como en otras instituciones, personas que provienen de una extracción no popular generalmente, personas que han podido acceder a una formación que está vetada pues, para muchas familias de clase trabajadora campesina. Es muy difícil, a pesar de tener la UNAM, que es una universidad, y otras universidades públicas en todo el país que permiten esa democratización, digamos, del acceso a los estudios, pero llegar hasta ahí es una carrera de largo aliento. Entonces, hablamos de sectores que están copados por unas élites donde la clase dirigente ha colocado a sus vástagos y que se reproducen, y que ante un proceso de transformación que implica también una democratización en algunos aspectos, ¿no?, de apertura de medios, que implica la entrada a la dirigencia estatal y de las instituciones de personas que no provienen, digamos, de esa casta, como le gusta decir a Podemos del inicio, pero bueno, podemos utilizar otra palabra, ¿no?, a esos sectores tradicionalmente... Exactamente, reacciona de una manera muy corporativa y con una rabia que, bueno, hemos podido ver no solo en el caso mexicano. O sea, yo creo que es algo que se ha presentado en cualquier proceso de transformación de América Latina y del Caribe, con esas clases medias, entre comillas, que salen a la calle hablando de que no hay democracia, que no se respetan la libertad, el mercado, etcétera. Entonces, esto es un elemento que creo que es muy importante. Y luego el elemento geopolítico del papel de Estados Unidos y su injerencia en la política mexicana es sumamente compleja, ni se diga, ¿no?, en términos económicos, por los acuerdos, antes el Telecán, ahora Temec, y ni se diga pues todo el tema de la seguridad y lo difícil que es también transformar cualquier estado que además está penetrado en diferentes niveles pues, por sectores del narcotráfico y con, bueno, ustedes lo saben mejor. Y luego también en esa proyección de lo mediático, yo creo que tiene un papel fundamental la articulación de la ultraderecha, y entendiendo que los sectores mediáticos están controlados, a veces son propiedad incluso de grupos de inversión, obviamente no son proyectos populares, grupos de inversión que al menos en el caso del Estado español tienen posiciones políticas realmente reaccionarias y que tienen influencia. Aquí hay un especialista en la ultraderecha, ¿no?, mexicana e internacional, Álvaro, y bueno, no lo voy a explicar yo, pero
eso también ayuda como a articular esa ofensiva, que no es una ofensiva nunca nacional, ¿no? Aunque se ataque puntualmente a un mandatario, y además digo, a un mandatario en realidad se está atacando a su pueblo, ¿no? A lo que representa para ese pueblo, sino que es una ofensiva en última instancia que, bajo mi punto de vista, pretende frenar el cambio en la correlación de fuerzas geopolítica que supuso el punto de inflexión de la llegada de Hugo Chávez al gobierno en el año 99 y cómo se articuló desde la izquierda y el progresismo, incluso con apoyo de sectores de derecha soberana, pues toda una serie de mecanismos de concertación e integración política que pusieron a América Latina y el Caribe en una posición protagónica y que supusieron una alerta para Estados Unidos. El libro, yo comentaba, Arantxa, hace un momento con Álvaro Delgado, parece que está escrito, pues al menos muchos de los capítulos, para México, casi con dedicatoria, aunque hable usted de panoramas muy generales. Me imagino que un peruano, un brasileño o un argentino puede sentir exactamente lo mismo que sentimos nosotros al leer el Lawfare, que es un libro muy recomendable. Usted habla, por ejemplo, del papel de los medios, y ese me gustaría que lo ampliara un poco más, pero pone mucho énfasis en la participación de Estados Unidos a través de distintos mecanismos, que también me gustaría mucho que los ampliara, en estos procesos para derrocar desde ciertas instituciones a gobiernos democráticamente electos. Y si me lo permite, voy a leer un párrafo que está en su libro para que la gente entienda de qué se trata realmente, de lo que estamos hablando. Dice textualmente, el párrafo dice: de origen militar, el lawfare, como otras estrategias contrainsurgentes, se enmarca en un paraguas más amplio de aplicación de guerra psicológica dirigida a conquistar o recuperar el poder perdido por las fuerzas reaccionarias, pero también a convencer a los pueblos a través de sus mentes y corazones, entre comillas, de lo correcto de las políticas neoliberales sobre las que se erige el capital actual. Una guerra psicológica que ha mutado para adaptarse a los nuevos tiempos, ampliándose a ámbitos como las redes sociales y combinándose con otras tácticas de cambio de régimen novedosos, sin perderle de vista las prácticas tradicionales de subversión enmarcadas en la guerra política diseñada en tiempos de la Guerra Fría. Es un párrafo que, si sacamos íntegro y lo aplicamos, como muchos en el libro, y lo ponemos en medio de México, queda exacto, cabe perfecto. Pero me gustaría mucho que hablara sobre el tema de la participación de Estados Unidos, a través de qué mecanismos, hablara sobre la participación de los medios en particular, y luego las redes sociales. Sí, yo creo que se pueden identificar muchas personas porque el libro habla de pautas y de lo que es pautas que se repiten en diferentes latitudes o en diferentes países, para ser más precisa, y de algo que es una continuidad histórica, que es desde finales del siglo XIX, cómo ha sido la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. O sea, una política que ha estado guiada por esa lógica de la doctrina Monroe de América para los americanos, donde nadie podía pues entrar a disputar ese ejercicio de la hegemonía, a veces con dominación. Sin duda, una política que no ha dudado en usar a conveniencia el cambio de régimen, cuando ha habido mandatarios que, sin necesidad de ser revolucionarios o comunistas, como se acusaba en tiempos de la Guerra Fría, cualquiera que fuera en contra de los intereses estadounidenses, pues defendían la soberanía de los estados latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, lo que pretende el libro es mostrar esas continuidades históricas, es mostrar el lawfare, la guerra judicial, que ahora se expresa de esta manera, pero que no deja de ser pues una mutación de la contrainsurgencia que se utilizó pues para acabar con los movimientos guerrilleros o los movimientos no guerrilleros que llegaron al gobierno
por la vía democrática, como puede ser pues, todo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, que fueron derrocados con golpes de Estado, detrás de los cuales siempre ha estado Estados Unidos, y no es una cuestión de que le tengamos manía a Estados Unidos o, como dicen algunos, de conspiranoia. Es que efectivamente no hay más que ver a quién le interesa que caiga un gobierno y además quién está detrás, ¿no? Quién está ahí operando a través de sus embajadas, a través de agentes de inteligencia, a través de desestabilización, a través de toda una serie de elementos que hablan de una concepción del mundo donde Estados Unidos considera que puede hacer cualquier cosa para mantener un orden económico, un orden hegemónico, cualquier cosa, porque ve que está en guerra. O sea, es una guerra, podríamos decir en términos laxos, una guerra de clases, porque esto es una guerra de unas clases dominantes estadounidenses, no necesariamente responde a los intereses del pueblo estadounidense, que se articula con clases dominantes nacionales para esos cambios de régimen. Y obviamente, como una pata más de esas clases dominantes y de esa parte del convencimiento de las mentes y los corazones, ¿no? Que es algo que remite mucho a tiempos de la Guerra Fría y que es la esencia de la guerra psicológica, pues lo que hoy en día pudiéramos decir guerras de cuarta generación y añadiendo más elementos, las guerras híbridas, y ahí el lawfare también es una parte de esas guerras híbridas, el usar todos los medios al alcance para ese objetivo político que tiene un componente militar, que es acabar con un enemigo. Y en ese sentido los medios de comunicación son fundamentales, más en un mundo donde la opinión pública tiene un peso importante en el sistema internacional, que antes no tenía, sobre todo a raíz de la invasión a Irak. Estados Unidos se dio cuenta de que pues, mucha parte del mundo no se creía su argumentación de que tenía que ir a liberar a Irak por las armas de destrucción masiva, que luego se demostró que no existían. Y entonces ahí tienen que cambiar, también porque los pueblos tienen memoria y se sabe, porque se han ido filtrando documentos de la participación de Estados Unidos en diferentes golpes. Wikileaks también ha hecho su trabajo, ¿no? Para mostrar elementos que permiten hablar de lawfare, o sea, de la participación de Estados Unidos. Entonces, las redes sociales obviamente son un campo de batalla más y muy importante, muy relevante para condicionar esa opinión pública mundial que se necesita para hacer pasar como algo legal, como algo que no va en contra de el orden constitucional, que en realidad sí es algo eminentemente violento, anticonstitucional y antidemocrático. Hay otro elemento importante en este sofisticado esquema de derrocar a gobiernos democráticamente electos, evidentemente de izquierda. No se remueve a los gobiernos que garantizan los intereses geopolíticos, sean de las oligarquías locales o sean de los intereses estadounidenses o de otros países como España o Francia o Inglaterra. Pero la llamada inteligencia, los intelectuales o los think tanks, organizaciones de la sociedad civil subvencionados por Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué tan relevantes son en este esquema de generar inestabilidad y de generar condiciones que se materialicen en un golpe de Estado, nada más que ahora no por la vía militar, sino por la vía de la ley? Uh-huh. Hay dos elementos. Por un lado están las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que son estos organismos que emanan de la sociedad civil, que se presentó en los tiempos desde los años 90 en adelante como un elemento positivo, que hablaba de la democratización, de la participación política, la incidencia ciudadana, ¿no?, en las agendas gubernamentales, y que estamos viendo que tiene un lado oscuro, que habla de la posibilidad de utilizar estos organismos para imponer pues, agendas políticas o colocar temas que
digamos, sin la legitimidad, ¿no?, de tener como el respaldo que tiene un gobierno que al fin y al cabo pues tiene el mandato de las urnas. Eso no quiere decir que no tengan que existir las ONGs, ¿no? Pero es cierto que han sido utilizadas, sobre todo con financiamiento estadounidense, para esas operaciones de cambio de régimen que conectan con los golpes blandos, de operaciones de influencia política, etcétera. Y luego, por otro lado, están los think tanks, esas voces expertas que juegan un rol paralelo, similar pero diferente, que tienden a justificar también, aunque lo pueden hacer algunas ONGs especializadas, la necesidad de determinadas políticas públicas que vayan en un sentido. Y estos think tanks, sobre todo en el caso de los think tanks estadounidenses, pues han servido de, obviamente, correa de transmisión de unos intereses oligárquicos cuando son think tanks financiados por el gobierno de Estados Unidos o son pantallas paralegales, digamos, de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Y ahí, bueno, pues se plantea un debate de cómo manejar esto, ¿no? Cómo, qué tanto ponerse a denunciar el papel de ONGs o de think tanks puede ser contraproducente para los gobiernos, o qué tanto, como haciendo una cita bíblica, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque hay ONGs que pues tienen propuestas de políticas públicas que no tienen una agenda oculta detrás, pero eso se mezcla en un ambiente enrarecido donde pues se ha utilizado a ONGs y demás para estos propósitos de erosión a los gobiernos de izquierdas. Pero sin duda yo creo que ahí la prueba del algodón para discernir siempre es ir a ver quién financia a quién, ¿no? Porque eso habla también de intereses. Cuando vemos que, por ejemplo, en el caso del lawfare contra Rafael Correa, en uno de los casos había una fundación, Mil Hojas, que tenía financiamiento de la agencia, de la USAID, ¿no?, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, pues podemos dudar un poco de la intencionalidad. A lo mejor sí, efectivamente, los intereses de esos ecuatorianos coinciden con los de Estados Unidos, pero bueno, también ahí está el riesgo de que sean instrumentalizados, aunque ellos, digamos, sean personas inocentes desde el punto de vista de tener una agenda oculta, pero cuando tú, pues al fin y al cabo, estás yendo en el mismo sentido que va a favor de los intereses de un gobierno extranjero, en contra de los intereses, digamos, de un gobierno progresista con mandato popular, pues es normal que se generen suspicacias. Una última pregunta, si me la permite, Arantxa Tirado. Les voy a dar algunas claves. En 2021 nace en México un grupo que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, financiado, suponemos, por los empresarios, por un grupo importante de empresarios, pero encabezado por Claudio X González, el cachorro de un corporativo pues muy poderoso, siempre vinculado a los presidentes en México hasta ahora. Y luego hay una red de asociaciones detrás. Por ponerle un ejemplo, hay una organización de este mismo grupo que se encarga de investigar pues los temas, obviamente, que no les afecten a ellos, pero que sí afectan a otros, y luego colocan esos textos en la prensa. Hay otras organizaciones que están muy atentos de lo que sucede en temas de seguridad, y cada uno de ellos participa de alguna forma en este despacho de litigio estratégico. La mayoría de estas organizaciones, a su vez, no sé si en particular este despacho, pero estas organizaciones sí tienen dinero del USAID, este megafondo de Estados Unidos para financiar justo estas actividades. La mayoría de estas organizaciones los tiene, y uno de los principales promotores de este despacho es era entonces el jefe de los patrones, el líder de la Coparmex, que es el sindicato patronal más grande de México. En su experiencia, por lo que ha analizado, ¿a qué le suena a usted este despacho de litigio estratégico?
Bueno, es claramente una organización política, ¿no? Revestida de asociación civil que defiende unos intereses de clase, podríamos decir, plenamente legítimos, si se quiere organizar la patronal y pues ir en contra de las políticas de un gobierno popular, pues está bien. Ahora, claro, cuando recibe dinero extranjero y cuando quieren presentar como algo popular lo suyo, cuando sabemos que pues, hay una intencionalidad clarísima del sector empresarial de evitar la llegada al poder de López Obrador ya desde el tiempo del desafuero, ¿no? Como participó Televisa con otros sectores del empresariado mexicano, como lo hicieron luego en 2006 esta campaña de López Obrador, un peligro para México, como insisten, bueno, esto habla también de que aunque López Obrador mantiene buenas relaciones con otros empresarios, ¿no? Con Slim, por ejemplo, y con otros sectores, que es algo que le critica también el sector de izquierda, habla de que hay un grupo, no sé qué tan grande sea o qué tan mayoritario, quizás sí es el principal, que no acepta el mandato de las urnas y que quiere conseguir por la vía de la judicialización de la política lo que no ha podido conseguir gracias a que por fin en México ha llegado al gobierno un presidente que no viene de un fraude electoral, que no viene de la hegemonía priista, que no defiende abiertamente el neoliberalismo, como fue Vicente Fox o incluso los últimos gobiernos priistas, ¿no? También. Es decir, son actores políticos revestidos con un aura de sociedad civil, pero sabemos por la experiencia, y no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, y además esto está teorizado, que estos son los actores clave para los golpes blandos, que no digo que ellos a lo mejor estén queriendo hacer un golpe blando, pero son elementos que siempre están presentes en los golpes blandos. Lo que pasa es que se necesitan otros elementos que ahora mismo en México pues no tienen la correlación de fuerzas, ¿no? De movilización social, de manipulación, porque bueno, pues parece ser que el apoyo al presidente López Obrador está por encima del 70%. En días recientes hubo esta movilización de la 4T, el presidente contraataca marcando agenda con las mañaneras, está democratizando también el espectro comunicacional. Programas como este tienen mucho seguimiento, ¿no? y pueden contrarrestar la hegemonía que tenía antes prácticamente Televisa en cuanto a la información y otros canales, y bueno, que también existen, ¿no? que muestran como más pluralidad. Y bueno, en esencia es, aunque yo creo que es muy evidente con esta participación empresarial, es una lucha de clases. O sea, es una lucha de clases entre una clase dirigente que creía que México era suya y un mandatario que se cree lo de primero los pobres, con todas, obviamente, sus contradicciones, sus limitaciones, etcétera, pero que es una persona que bueno, se ha destacado a lo largo de su trayectoria política por ser insobornable, por plantar cara a esa, lo que él llamó la mafia del poder, y que estos sectores pues no se lo han perdonado, pero no por un tema solamente de simpatía-antipatía, sino porque eso se traduce en pérdida de negocio, bien sea en el ámbito mediático, como se ha visto, ¿no? Los chayotes y demás que han perdido, bien sea en el ámbito de las concesiones económicas, de bueno, pues las mismas empresas españolas que están pues poniendo el grito en el cielo porque con López Obrador no sienten que no pueden hacer negocios como hacían con presidentes anteriores, aunque bueno, también es difícil romper eso completamente, ¿no? De un día para otro, como estamos viendo, incluso que pasen reformas energéticas, etcétera, etcétera. Arantza Tirado, muchas gracias por la conversación para el auditorio de los periodistas sobre este tema que es muy vigente y que seguramente lo seguirá siendo en los años que vienen, porque pues sí, hay una tendencia en América Latina
de una tendencia hacia los gobiernos progresistas y pues se ha visto que efectivamente los poderes que ahí siguen, en México, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, como recientemente acaba de ganar con Petro, pues van a seguir buscando, por si no pueden acotar a estos gobiernos, pues buscar derrocarlos precisamente si están lesionando sus intereses. Así es que si nos das oportunidad, pues seguiremos platicando. Muchísimas gracias hoy. Gracias a ustedes. No sé si puedo añadir una cosita. Por supuesto. Quisiera que la gente fuera consciente que estos ataques se van a seguir produciendo en tanto en cuanto lleguen al gobierno personas que canalicen esa voluntad popular, ¿no? Esa voluntad de transformar, y que es indispensable y fundamental que esos gobiernos de izquierda o progresistas que parece que están llegando cada vez más, ¿no? Haciendo un mapa de la región bastante rojo en términos generales, tengan esos respaldos de movilizaciones de base, porque también hay el riesgo de que lleguen proyectos de izquierda, pero en un momento de reflujo ideológico, en un momento donde ese impacto de la guerra mediática, de la guerra judicial, haga que la gente empiece a descreer de la política, de los políticos, y lleguen con mayor debilidad, y que no nos quedemos solo con el hecho de, bueno, ya han llegado y tenemos una correlación de fuerzas favorable. Ojo, porque aquí se trata de construir desde la base, pues, movimientos, ¿no? que transformen y que se apoyen, obviamente, en esos presidentes, pero que esos presidentes también necesitan de esos movimientos, porque si no, caen fácilmente. Y esto también desgraciadamente lo podemos ver en estos días en Perú. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Un enorme placer. Placer es mío. Gracias. Gracias. Hasta luego.